si le preguntaras a cualquier argentino qué piensa de la educación, creo que todos estaríamos de acuerdo en que no va bien. Después Google se instaló, Wikipedia se instaló. Con la inteligencia artificial pasa lo mismo. Ahora los profesores te dicen no busquen en ChatGPT, pero es inevitable, ¿no? Sí, sí, verdad. El tema es... ¿Por qué crees que le cuestan tanto esta asignatura a los alumnos? Bueno, esa es una pregunta que me he hecho. Hola a todos, estamos en el Rincón del Café y hoy nos acompaña Fer, de profe de mate, que nos va a acompañar esta gran entrevista que vamos a hablar de la educación de Argentina, de las matemáticas. ¿Qué tal, Fer? ¿Qué tal, Raúl? ¿Cómo estás? ¿Todo en orden? Sí, muchas gracias por aceptarme esta entrevista y hablar de cosas de matemáticas y, como he comentado anteriormente, de todo de la educación de Argentina. Y Uh-huh. bueno, para empezar, me gustaría que te presentaras para la gente que no te conozca. Dale, bueno. Yo soy Fernando, el creador de un canal de matemáticas que es Profe de Sí, Mate. Que es un canal que creé principalmente en una sí, primera instancia para dar clases, o sea, para poder vale. enseñar, porque siempre tuve esa necesidad Sí, vocacional, ¿no? La de enseñar, y bueno, usé ese espacio y lo intenté aprovechar. Ya sí, hace 4 años que estoy con el vale. canal y cada año que empieza como este trato, bueno, de plantearme algunos objetivos y tratar de mejorarlo. Yo estudié ingeniería, y en ese contexto me enamoré de las matemáticas. En los primeros años me empezó a ir bien, empecé a entenderlas y Sí, empecé a sentirme como muy cobijado con el estudio de las matemáticas, y ahí es donde empecé a dar clases, ahí mismo en la universidad. Y bueno, sí, el resto fue un camino que se fue armando sí. naturalmente. Y luego montaste tu academia online, ¿no? Exactamente, sí. ¿Me podrías contar un poco cómo funciona esta academia? Bueno, principalmente lo que hago es dar clases de forma Sí. virtual, tratando de mantener mi impronta. Eh, Hasta el momento le he dado clases a cientos de alumnos de todo Hispanoamérica, también España, y estuve varias veces tentado en construir cursos, Sí, pero todavía no los he largado. O sea, estoy en ese vale. proceso de escritura, de diseño, y si todo va bien, este año buscaría como nuevos horizontes e intentaría que la academia creciera un poco más. Sí. ¿Y por qué decidiste crear la academia y no ser profesor en instituto o universidad? Bueno, yo creo que es un poco por el deseo de armar algo propio. Creo Sí, que desde chico me han gustado llevar adelante proyectos por mi vale, cuenta, gestionarlos, desarrollarlos, y, y creo que con Profe de Mate pasó lo mismo. vale, Intenté como plasmar mi impronta en el sí, proyecto por mi cuenta. vale. Y me has comentado anteriormente que estudiaste la carrera de ingeniería. ¿Qué tipo de ingeniería estudiaste? Bueno, yo estudié una ingeniería un poco particular, Vale, es una ingeniería de sonido, audio, sí, acústica, ¿sí? vale. Que Genial está acústico. relacionada con las ondas mecánicas Vale, de sonido, sí, porque mi primer gran amor en la vida fue la música. O sea, sí, lo primero que estudié, la primera carrera que hice fue de música clásica en un vale, conservatorio, sí, y también estudié lo que es la producción, la sí, grabación y mezcla de audio. Entonces eso me vale, llevó a tomar la decisión de estudiar esa ingeniería en una sí, universidad pública acá en Argentina, sí, y ahí cuando ingresé surgió este amor por las sí. matemáticas y terminé virando un poco hacia ese lugar, porque yo no había entrado quizá con esa intención, ¿no? Sí. Así que fue una sorpresa. Y para la gente que quiera estudiar esta ingeniería acústica, ¿qué salidas Ujú. laborales tiene, para trabajar?
Bueno, esa es un poco la problemática que puede haber acá en Sí, Argentina. Si querés, ya vale. empezamos a meternos en esa situación. Sí, Capaz es una carrera en la que directamente en Argentina no está la infraestructura para poder sí, trabajar cómodamente, por así ya. decirlo. Uno tiene que hacerse de alguna manera, tiene que buscar un lugar, quizás Mm, armarse un pequeño sí, emprendimiento, elaborar algún plan personal, porque sí, empresas no sobran. ya. De hecho, en los últimos años la industria ha venido a la baja, o la pequeña industria en Argentina. Sí, Muchos de los egresados de mi carrera han, han, han emigrado, se han ido a España o a países sí, sobre todo nórdicos. En Dinamarca hay sí. muchos que trabajan muy bien, Vale. o en el Reino Unido, en Alemania. Pero bueno, esa es una problemática que tenemos en Argentina, que es difícil. Quizás uno estudia demasiados años, se forma mucho y el mercado laboral no está necesitándonos. Entonces, Ya, es lo que me obligó a mí también a buscar un horizonte diferente, quizás. sí. Luego nos contarás el tema de cómo va la educación en Argentina y todo al respecto de ello. Y bueno, Ujú. sigamos con el tema de profe de mate y tu academia. Vamos a ya entrar en el tema de las matemáticas. ¿Por qué crees que le cuestan tanto esta asignatura a los alumnos? Bueno, esa es una pregunta que me he hecho en varias oportunidades. Sí, Eh, una respuesta certera o quizás no tengo, puedo tener opiniones sí, sí, sí. basadas en mi experiencia y, y también un poco sesgadas porque yo trato todo el tiempo con gente que tiene dificultades, pero hay muchas Vale. otras gente que capaz no tiene tantas. Sí, O claro. sea, hay todo un panorama que capaz yo no veo, pero veo que los que tienen dificultades creo que las arrastran desde pequeños. O sea, yo creo Sí, que el problema con las matemáticas arranca desde el principio. Cuando sí. no se encaran bien desde las educaciones más elementales, se va generando un efecto dominó que con el tiempo es difícil contrarrestar. La Mm, matemática requiere un pensamiento, un rigor y una precisión que son altas en comparación con otro tipo de, de aprendizajes o de incorporación de conocimientos, y es posible que la preparación a nivel educativo macro, el sistema sí, educativo en sí, presente falencias importantes. sí. Yo no soy pedagogo, o sea, no me he educado para tal fin, pero, pero tengo mis sospechas de que hoy en día la matemática se enseñe con el rigor necesario Mm, y creo que se subestima a los estudiantes. Creo que desde más temprana edad hay que tratar de sí. forzarlos un poco más. No sé si me Mm. explico. Sí, 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 que tú te refieres que es como un problema de base, ¿no? Sin duda. Desde muy pequeños. Y también yo creo que un problema que veo en las matemáticas es que en las escuelas hacen mucho de memorizar fórmulas y no razonarlas. Perfecto, sí. ¿Tú crees que es un problema también que pasa en Argentina? Sí, sí, sí. Yo creo que es un problema probablemente mundial. Sí, En algunos países se debe profundizar más que en otros. claro. Obviamente las estadísticas del rendimiento por país no las tengo, Mm, pero entiendo que en Argentina sí. En matemática, en el secundario o en la primaria, uno se dedica a memorizar sí, fórmulas, relaciones o números, cantidades, y en ningún momento se habla o se discute acerca del propósito. Y ya. eso, cuando uno no tiene propósito y estudia algo sin propósito, es difícil sentir entusiasmo, ¿no? Sí. Y eso puede llegar a ser un problema que se genere. Sí, al margen, yo creo que hoy en día también hay mucha distracción. O sea, Mm, hoy es muy fácil. Creo que el material educativo está muy más simplificado o más sí, simplificado que antes. Y claro. la matemática creo que llega a un punto en el que no se puede simplificar tanto. Los temas son los temas y hay que abordarlos como lo que son, para lo cual hay que sentarse un determinado tiempo y prestar atención. Y capaz hoy
vivimos en un mundo, sobre todo los más jóvenes, donde su atención se ve fragmentada permanentemente. Con Ya, las redes sociales, con la enorme cantidad de estímulos que hay. Y yo creo que eso también es algo que complica las cosas. ya. Claro, porque el tema de las redes sociales a la hora, por ejemplo, de estudiar matemáticas o diferentes asignaturas, pues distrae al alumno. Ujú. Mm. Y Sí, luego otra cosa que quería hablar de que hemos dicho antes del tema de memorizar, también es un problema grave porque si quieres entrar a una ingeniería, una física, a la hora de memorizar, eso no te sirve, porque unen conceptos. exacto. Mm. Claro, lo más importante es la cuestión de las relaciones que uno hace. Cuando Sí, uno relaciona, entiende los fenómenos y comprende las causas y las consecuencias, la memorización va a terminar ocurriendo. O sea, uno memoriza más fácil lo que entiende. mm, Y además encuentra patrones y logra como colocar cada cosa en su lugar de una manera más fácil en la cabeza. sí, Memorizar todo como un choclo es mucho más difícil y en general no lleva a buenos resultados. mm. Pero ojo, Y memorizar es importante. Memorizar es sí, importante, pero claro no que es lo sí. fundamental. Mm. Y por ejemplo, ¿qué diferencia tu academia con el sistema tradicional? La academia de profe de mate. Sí, Bueno, a ver, yo intento transmitir siempre la forma en la que yo comprendo que hay que entender bien matemática. vale. Yo cuando enseño, porque las clases hasta ahora las estoy dando yo, Mm, eh, yo hago mucho hincapié en la cuestión conceptual. vale, O sea, antes de encarar ejercicios, para mí es fundamental que el alumno comprenda lo que va a hacer, lo que necesita entender. sí, Eh, Presento los elementos, las definiciones, y me encargo y tomo la debida atención en ver si el alumno entiende lo que está pasando o no. mm, Entonces, eh, de alguna forma trato de asegurarme de que se está entendiendo lo que está pasando. vale, Y después, bueno, es cuestión de acompañar la práctica, porque en sí, matemática, sobre todo en ingeniería o en materias de económicas, lo que nos evalúan practicando, ¿no? sí. Entonces, es posible aprobar exámenes solo habiendo hecho práctica y un poco flojo en la teoría, pero a largo plazo lleva a malos resultados. Así que yo Mm, trato de hacer hincapié en la cuestión conceptual desde el mm. principio. ¿Y a los alumnos que enseñas son escuela y también universidad o solo escuela? No, en general, la gran mayoría de los alumnos míos son de universidad, de los primeros Universidad, años. vale. Sí, sí, sí. Son los que yo entiendo que tienen gran problema al pasar de la educación secundaria a Sí, la universitaria. Porque mm, ahí es donde hay que generar una transición que para la gran mayoría es muy complicada. Porque mm, los niveles cambian, las exigencias son distintas y muchos llegan poco preparados. sí, Y ahí está profe de mate tratando de claro, ayudar a dar ese empujón a los sí. alumnos. Y que sean Pero, independientes. mm, Mi intención es que después se independicen de mí. mm. Pero del paso de la educación secundaria ya la universidad, ¿hay como una prueba de acceso a la universidad o en Argentina no hay? Sí, en Argentina hay. En Sí, vale. Argentina hay, me atrevo a decir que en todas las universidades, Sí, públicas o privadas, uno mm, tiene que rendir un examen de ingreso como mínimo. sí, Cada universidad tiene su sistema. claro. Por ejemplo, acá la universidad más famosa es la Universidad de Buenos Aires, Mm, que es una universidad pública, y uno tiene que hacer un curso de ingreso con 6 materias en sí, promedio. Son 6 materias que cuando uno las aprueba todas, sí, ingresa a la carrera que eligió. vale. Entonces ahí uno tiene que aprobar 6 materias, cada materia dura 4 meses, se pueden cursar de a 3 materias, o sea, uno se toma un año en Mm, el ingreso a la universidad. Y ahí vale. en realidad funciona todo ese proceso como un nivelador también. Sí, Es una transición del secundario a lo que viene después. Es el vale. ciclo básico común, así es como se conoce. Pero otras universidades, no sé, por ejemplo, como la Universidad Argentina de la Empresa, que es privada,
Mm. Tiene un curso de ingreso de, si no recuerdo mal, 3 meses en el Vale. verano nada más. O uno tiene que rendir unos exámenes de ingreso de 2 o 3 materias y ya ingresa. Entonces no está todo un año cursando 6 materias, sino que es más Mm. pequeña la modalidad. Varía mucho de universidad a universidad, pero todas requieren un examen de ingreso, sí, eso seguro. Pero el examen de ingreso, la prueba de acceso, dura varios meses. Claro, es como que uno cursa materias. Por Ah, ejemplo, si vale. yo voy a ingresar a la carrera de ingeniería civil en la Universidad de Buenos Aires, tengo que hacer 6 Sí. materias, donde una va a ser análisis matemático, que forma parte de lo que sería el curso de ingreso. Sí. Otra va a ser álgebra, otra va a ser física, y otras 3 tienen que ver con pensamiento científico, historia argentina y algo más que ahora capaz no recuerdo. Mm. Pero uno de cada materia tiene que rendir 2 exámenes parciales y un examen final. Mm. A veces algunas materias son promocionables, es decir, que si uno alcanza cierta nota con los exámenes parciales, no rinde el final y aprueba directo. Mm. Y en algunos casos, si uno no llega a la nota que permite promocionar, tiene que rendir un examen final. Vale. Un estudiante tiene que aprobar las 6 materias durante ese año Sí. para poder entrar a la carrera que eligió. Y Mm. capaz se le dice el CBC, que es el ciclo básico común. Mm. Para todas las ingenierías es el mismo. Cuando Mm. uno entra, ahí hace Sí. las materias Sí, que le sí. corresponde al plan de estudios de Vale. cada ingeniería en particular. Pues es muy distinto a España porque, mira, te comento, en España es, por ejemplo, son exámenes de 3 días de asignaturas obligatorias y optativas. Por ejemplo, historia, filosofía, matemáticas, Ajá. lengua. Y solo son 3 días. Te preparan, claro, en bachillerato para Claro, hacer esos exámenes, pero la prueba de examen solo dura 3 días. ok. O sea, 3 días en continuo uno tiene que estar rindiéndolos Sí, o sí, esos 3 sí. días uno rinde todos los exámenes. Son en continuo, yo creo que cada día son 2 exámenes, Ah, 2 o 3 exámenes, y también dependiendo del alumno puede elegir las optativas que él quiera. Por ejemplo, matemáticas, física, lo que quiera. ok. Y eso lo hace uno antes de que empiece el año lectivo. No Sí, sé. antes de entrar a la universidad, tiene que hacerlo. Es decir, antes del verano, pues Claro. hace el examen y tiene hay una nota para entrar a la universidad, y si la supera, claro, pues puede entrar. Ok, ok, ok. Y no hay un cupo que limite también, por ejemplo, o el ingreso es libre. El que aprueba o tiene determinada nota, ya ingresó. No es que Yo hay un... creo que sí, yo creo que funciona así. No estoy muy seguro, pero creo que funciona así. Si superas esa nota, a ver, supongo que habrá como un límite de personas, pero Ujú, yo creo que es así. ok. Vale. Eso, por ejemplo, en la universidad pública y privada, en ambos. A veces la privada no hace falta que tengas la prueba de acceso, ¿sabes? Ah, Aunque ok. tengas igual primero y segundo de bachillerato, que aquí en España está primaria, secundaria y bachillerato. No sé cómo funcionará en Argentina también. En Argentina es primaria, secundaria. Sí, No, sí, primaria, secundaria. No, no vale. tenemos más que eso. El secundario debe incluir el bachillerato. ¿El bachillerato Ah, qué sería? Eh, pues está, nosotros secundaria son 4 años, y claro. luego ya bachillerato, que ya es optativo, secundaria es obligatorio, pues son 2 años en los que te preparas para la prueba de acceso. Ok. Ok, ok, ok. Sí, Nosotros tenemos la primaria que dura 7 años y el secundario que dura 5 vale, años. Y después uno hace el vale, ingreso a la universidad. vale, vale, vale. Sí que tenemos O los sea, mismos años, pero unos van administrados por otros rangos. exactamente. Va- sí, vale, Sí, sí. pues ahora quiero que me cuentes ya un poco el tema de profe de mate en tema de redes sociales.
¿Por qué empezaste a subir contenido en Instagram acerca de, bueno, matemáticas, datos curiosos sobre ella? Bueno, en realidad, la primera red social a la que subí contenido fue TikTok Vale, en el 2021. sí, Salíamos de la pandemia y estaba un poco quizás de moda, ¿no? sí, El hecho de subir contenido en la pandemia, donde uno había tenido tiempo libre o había estado encerrado. mm, Mucha gente hizo lo mismo que yo. Recuerdo que un amigo con el que yo estaba armando un negocio, pero de otra cosa, tenía que ver con acustización, vale, él me recomendó que usara, o sea, yo no había usado TikTok nunca, mm, no me interesaba demasiado, pero él me dijo, bueno, ¿por qué no probás con TikTok acá subir? Y como yo estaba dando clases, subí un video, ¿no? sí, Y subí 2 o 3 más, y en un momento me sorprendí de que habían ido bien, de que mm, un video empezó a ser visto por mucha gente. sí, Y así empezó a pasar en las siguientes semanas. Me lo empecé a tomar un poco más en serio, empecé a cuidar un poquitito más lo que quería mostrar y rápidamente empezó a ir bien, empezó a acumular seguidores, empezó a, a registrar buenos números y ahí me planteé a mí mismo la idea de hacerlo sostenido en el tiempo, o sea, de que sea algo que mm, perdurara. Lo repliqué en Instagram. En Instagram los primeros años no funcionó nada, o sea, en TikTok iba muy bien, en sí, Instagram prácticamente no tenía visualizaciones, no tenía nada, yo arrancaba de cero, no es que tampoco lo compartía demasiado, pero al parecer en esa época el algoritmo de TikTok era como eh, sí, más generoso, ¿no? Con las sí, cuentas. Bueno, y entonces fue como medio una casualidad, sin querer buscarlo del todo, me topé con esa situación y lo aproveché y me mm, terminó gustando porque intenté mejorar la cuestión de la imagen, del sonido, de planificar los guiones. Y la idea era subir siempre, sí, cuestiones relacionadas con la matemática, pero por una cuestión, principalmente, yo no voy a mentir, pero lo hago porque a mí me resulta entretenido. Me sí, resulta entretenido hacerlo y me resulta, además me ayuda como a seguir estudiando. A mí me gusta mucho estudiar. claro, Y una manera, ¿viste? De incorporar conceptos o cuestiones que uno quiere no olvidarse, es como ser creativo con eso que uno estudia. mm, Tratar de explicarlo de alguna manera, entonces eso hace que se vaya fijando. Entonces, con los videos, los tomé siempre como un aprendizaje para mí, pero nunca me obsesioné por que al público le guste tal cosa, porque siento que eso también es un sí, poco, por lo menos a mí, me volvería un poco loco, o sea, pensar en qué le va a gustar sí, al otro y qué no. Mientras que me gusta a mí y salga, mm, yo estoy contento y bueno, ahora lo sigo haciendo y sí. estoy contento con el resultado. Mm. Y en Instagram, ¿cuál fue el reel que empezó a, pues, a tener más seguidores Mm. en tu canal? Bueno, recuerdo que después de un tiempo en el que yo había dejado de subir videos por alguna cosa u otra, volví a Instagram, volví a subir en general, Sí. y en una de esas vueltas en Instagram empezó a ir bien. Mm, Y me acuerdo que hubo un video en particular donde yo explicaba algo muy simple como el cuadrado de un binomio, mm, realmente cómo es que se obtenía el desarrollo haciendo distributiva y qué sé yo, algo muy simple. Pero bueno, ese video empezó a verse por miles y miles y miles por minuto de reproducciones sí. y creo que hasta el día de hoy fue el video que más se vio. Ya no recuerdo, eso habrá sido en 2023, capaz hace 2 años, donde tuvo como un pequeño boom esa cuenta en Instagram y de ahí empezó a crecer de forma sostenida. Pero fue Mm, algo simple, me acuerdo que fue un despeje, un desarrollo muy sencillo, pero bueno, viste como los videos que hago yo, que son con la pizarra virtual, que sí. aparece la explicación escrita. Sí, sí, Fue sí. como los primeros que yo mostraba en Instagram así y ahí también me sorprendí de que fuera muy bien. Mm, Pero me acuerdo que en ese momento hubo muchos comentarios o muchas personas que lo veían que poco tenían que ver con la matemática y como que cuestionaban mucho el propósito de esa ecuación. Que igual es una pregunta válida, es lo que vos me decías al principio. Tipo, mm, ¿para qué me sirve el cuadrado del binomio en la vida real? ¿No? Entonces, muchos criticando eso. ¿Para qué voy a
¿para qué explicas esto si en realidad yo en la vida nunca lo voy a usar? Entonces ahí se generó un gran debate en los comentarios Sí. y eso también como quizás le dio repercusión, ¿no? Yo intenté no meterme porque mucho a mí las discusiones en los comentarios de un video no me agrada mucho leerla. Siento que es Ya. una guerra sin sentido, pero bueno, eso le dio visibilidad. ¿Tú crees que el contenido como el tuyo, por ejemplo, de matemáticas, es bueno para la gente joven, para que aprenda más y, bueno, vea contenido que le puede venir bien para su futuro? Bien, también siendo 100% honesto, yo creo que sí, con matices, en el sentido de Sí. que con un video de un reel o un TikTok, uno no va a entender matemática. O sea, Claro. eso es algo que siempre quiero dejar claro si alguien me pregunta o en los comentarios. O sea, uno no puede pretender, como te decía antes, entender cálculo diferencial con videos de un minuto. Eso, por más de que nosotros, yo y los creadores de contenido que hagan lo mismo que yo o algo similar, querramos como simplificar, mostrar, reducir los conceptos, entretener un poco al público, la matemática se tiene que aprender a conciencia y los métodos son los de siempre. Son sentarse, hacer ejercicio, entender, relacionar y para eso uno requiere tiempo. Pero bueno, ¿por qué? De vuelta, volviendo a la pregunta, ¿por qué sirven? ¿O por qué yo lo hago? Porque yo creo que sí, para contrarrestar primero mucho contenido que es una basura que hay en redes sociales, que es contaminante y que no suma, eso sí que no suman y que hasta creo que son dañinos, para colaborar con que a la gente le lleguen mensajes distintos, que los lleven por el lado de la educación, que los lleven por el lado de lo científico, Sí. y que despierten por lo menos la curiosidad, el interés. Yo no pretendo que aprendan con un video mío de un minuto un tema complejo, pero sí que los acerque, sí que les despierta curiosidad, sí que los Sí, sí. entretenga para que después digan, esto lo que quiero entender bien, me siento, me compro un buen libro, lo estudio como corresponde, pero tener ese contacto. No pretendo que sean manuales de estudio, yo no pretendo eso, sinceramente, porque yo cuando quiero estudiar algo lo estudio seriamente, me siento y lo aprendo y me pongo con las horas que eso me lleve. Pero creo que sí es importante para que vean los chicos, sobre todo que consumen, bueno, hoy chicos y grandes, ¿no? Consumen muchas redes sociales, que hay todo un mundo de profesionalismo, de educación, que bueno, está ahí y está para ellos, ¿no? Está al alcance. Y si, por ejemplo, imagínate, un joven quiere estudiar la carrera de matemáticas sin ir a la universidad y quiere aprenderlo en YouTube, ¿cuánto porcentaje crees que hay de contenido para que él aprenda bien las matemáticas? Bueno, yo creo que YouTube es quizás un mundo aparte, Mm, porque quizás yo no he subido muchos videos a YouTube, Vale, está en planes y en mis objetivos de este año, sí. pero YouTube es, bueno, una plataforma diferente, ¿no? Mm, Donde uno puede tomarse más el tiempo de explicar y mm, de dar clases como uno podría dar en la universidad. Así que en YouTube uno puede encontrarse con joyas, con Claro, cursos muy interesantes, también de universidades como el MIT o lo que sea, o los videos del traductor de ingeniería acá en Argentina u sí. otros. En YouTube creo que hay material que puede ser muy bueno y que puede complementar mucho. Yo soy de la idea de que eso sirve mucho, 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 pero uno siempre tiene que tener un libro de cabecera. O sea, si uno Mm, quiere realmente de forma seria estudiar una disciplina, tiene que ir a la bibliografía curada, mm, con ejercitación, estructura. eh, capaz no estoy en lo cierto, o sea, capaz haya alternativas, pero yo creo que YouTube, de hecho, ir a las clases de la universidad mismas son un gran complemento, pero uno para entender algo de forma profunda y para ser un verdadero profesional, tiene que desarrollar mucho en ser autodidacta y en leer de forma crítica. Yo creo que la mm. lectura de forma crítica de materiales de estudio buenos es lo que distingue un buen académico de uno que no lo es. Claro, por ejemplo, la universidad
es muy importante para adquirir esos conocimientos que te formarán en un futuro en lo que quieras hacer. Y ahora Sí. hablan sí, y ahora hablando de la universidad y todo, vamos a intentar, unirlo con la educación en Argentina y, bueno, que me contarás un poco en qué consiste la educación actualmente ahí y, bueno, ¿qué tal va? Bueno, yo creo que si le preguntaras a cualquier argentino qué piensa de la educación, creo que todos estaríamos de acuerdo en que no va bien. Mm, En que en general, a ver, capaz es lo que se siente, ¿no? Es la idea que uno ve, de que año a año se va desmejorando, porque los vale, rendimientos son menores, porque los planes de estudio se simplifican, se reducen, porque uno ve quizá en la sociedad que la gente tiene menos herramientas a la hora de desenvolverse en la vida. Entonces, yo comparto un poco esa sensación. Parecería no ir bien del todo en Argentina la educación. vale, La fuente, el por qué, se puede discutir toda la vida. Yo ahí no sabría bien. Tengo mis sospechas, pero creo que son múltiples. Pero la educación está en una época de crisis, de momentos donde creo que en general la sociedad entera coincide en que no es el momento ideal, no es el ya. mejor momento. Ha habido mejores. Mm. ¿Y cuál crees que son los problemas fundamentales que tendrían que arreglar en la educación? Bueno, quizá entender que los modelos que se aplican son los modelos de hace 100 años o más. O sea, acá la escuela como institución se establece en el 1900, de la mano de uno de nuestros próceres, que es Sarmiento, se instala y después quedó más o menos igual hasta la década del 90 en que hubo una reforma constitucional. Entonces, la sociedad yo creo que en las últimas 4 o 5 décadas ha cambiado demasiado, los ritmos son otros, las urgencias son otras, los estudiantes no se comportan de la misma manera, entonces hay una desconexión entre lo que se estudia y la sociedad. Sí, Pero de vuelta, uno también puede pensar que la educación no es un problema aparte, como que está aislado de la sociedad. Probablemente muchos argentinos te podrían decir también que a nivel social el país no está bien, que ha mm, ido desmejorando. Entonces, eso se refleja en lo educativo. Entonces, ten en cuenta, Raúl, que bueno, en la Argentina, vos sabrás, este es un país tercermundista, con un montón de problemas económicos, sociales, que se han ido profundizando. Bueno, eso se refleja en lo educativo, en los malos desempeños, en las instituciones que se van poniendo débiles. mm, Así que yo creo que es más bien un combo. O sea, el problema es educativo, pero también es social. mm, Y para solucionar uno, tenés que solucionar el otro, pero eso es más, creo que es más política que otra cosa. O sea, mm, los profesores hacemos lo que podemos. O sea, tratamos de claro. dar lo mejor de nosotros, pero es un tema complicado. Mm, porque, por ejemplo, la entrada de Javier Milei a Argentina no ha cambiado el tema de la educación. No, a ver, se mantiene igual, Mm, sí han habido como conflictos de intereses con respecto a los presupuestos, se ha disminuido un poco el presupuesto para la universidad pública, mm, pero no es que ha cambiado de raíz algo, o sea, las formas en las que se estudia son las mismas que hace 3 años atrás. Este, si va a haber cambios, quizá también haya que esperar un tiempo, ¿no? sí, Capaz claro. haya un delay, ¿no? en los resultados. ¿Y la educación de Argentina se ha adaptado tecnológicamente? Bueno, eso creo que también es una pregunta importante y en general no. Mm, O sea, la Argentina es un país con una infraestructura deficiente, ¿no? En comparación con otros, y tarda.
históricamente en acomodarse a los avances tecnológicos. Lo mismo pasa en la educación. Faltas de presupuestos o también de políticas de, bueno, incorporarlo hace que vaya más lento. Pero como te decía antes, hay facultades o universidades que están más a la vanguardia y otras que se van quedando atrás. De todas maneras, la universidad en Argentina es muy buena. Sí. Quizá cuando hablo del panorama más bien negativo, me refiero al primario y al secundario. La universidad en Argentina, como funciona la pública de una forma independiente, se dice que es autárquica, o sea que tiene su propio presupuesto y se maneja al margen del Estado, por así decirlo, mantiene sus estándares de calidad. Sí. Entonces la universidad es como un mundo y la educación primaria y secundaria es otro. Sí. Pero como decíamos antes, o sea, si los que van a la universidad son los que primero pasan por la primaria y la secundaria. Claro. Entonces, si cada vez los estudiantes vienen con una preparación más deficiente, la universidad a la larga se va también viendo afectada. Así que nada, depende mucho de la universidad. Hay universidades que sí se han adaptado tecnológicamente, pero otras que no. Vale. Esa sería mi respuesta. Vale. Pues ahora hablando de la adaptación tecnológica, actualmente ha pegado un boom la inteligencia artificial. Sí. Y te quería preguntar si en el tema, por ejemplo, de la educación, universidad, pues ha impactado igual, por ejemplo, en España o en Estados Unidos. A ver, por ejemplo, ¿cómo es que ha impactado en España? Porque capaz yo desconozco un poco. Bueno, pues en España en el tema de la educación, la inteligencia artificial ha impactado muchísimo, pero también para mal, porque los estudiantes pues les ponen un trabajo y hace copia y pega de ChatGPT. Sí. Y eso se está interpretando mal y la educación no lo está enfocando bien. Perfecto. Sí, a ver. Claro, vos decís que se está recurriendo mucho al uso de chats con inteligencia artificial para desarrollar tareas o para hacer correcciones. Bien. Sí, yo noto que en la educación acá en Argentina hay personas que quieren incluirla y otras personas que son más críticas con el uso de la inteligencia artificial. En general, en los secundarios, los profesores te van a decir que tratan siempre de que el chico no copie y pegue, pero muchos entienden que la inteligencia artificial ya llegó, está ahí y que es inevitable su uso, ¿no? Como en algún momento fue Google. Cuando apareció el motor de búsqueda, cuando yo era chiquitito me decían no busquen en Google, o sea, vayan a una biblioteca. Yeah. Bueno, ahora es lo mismo. Después Google se instaló, Wikipedia se instaló. Con la inteligencia artificial pasa lo mismo. Ahora los profesores te dicen no busquen en ChatGPT, pero es inevitable, ¿no? Sí, es verdad. El tema creo que es enseñar a utilizar eso como una herramienta y no a simplemente confiar de forma ciega en la resolución de tareas. Entonces, yo creo que sí, se usa mucho y genera muchos problemas porque, sobre todo en las edades tempranas, que son las más críticas, primario y secundario, el estudiante es donde más tiene que razonar, donde más tiene que hacer las cosas por sí mismo, es donde más las tiene que hacer por sí mismo. Sí. Vos te acordarás, cuando empezaste a escribir en el primer grado, que escribías todo un cuaderno con mamá, papá, lo tenías que hacer vos para generar conexiones neuronales que si no lo hacías, no se generaban. Entonces, eso no se puede, para mí eso es irreemplazable por una inteligencia artificial. Entonces, yo también soy de la idea de que hay que tomarlo con pinzas, ¿no? Y que puede generar problemas y que además todavía no sabemos cómo van a ser esos problemas, porque ya se ven, pero de acá a 10 años, bueno, las consecuencias pueden ser muy graves. Pero sí, se usa mucho en todas partes, sin dudas, eso seguro.
pero capaz no hay una política que indique cómo se tiene que usar. Sí. Pero todo el mundo usa ChatGPT, no lo vamos a negar. Claro, es como todo, si lo quieres usar para bien, pues es una herramienta increíble, pero si lo Sin quieres duda. usar para mal, pues es como todo, es como las redes sociales, como internet, es como todo. Es como todo, totalmente. Claro, y hay que ser conscientes que en un futuro igual el 80% de los trabajos pues están unidos por la inteligencia artificial. Sí, lo más probable es que termine pasando eso. Que todo lo Sí. que se pueda, lo que hoy se hace manualmente Mm. y no requiera decisiones de personas y eso se vaya a reemplazar. Mm. Eso es también lo que se dice, ¿viste? Hay que Sí. ver cómo es el futuro. Yo trato de tomármelo con más calma y no generar tanta adivinación por el futuro. Yo creo que, a ver, el planeta lo vivimos, lo habitamos humanos y las inteligencias artificiales son, en definitiva, software nada más, que Sí. asiste al ser humano. El problema que se puede generar es que se haya una concentración mucho más profunda de la riqueza, Mm. pero no lo sabemos. Pero yo creo que el humano se tiene que formar de forma seria siempre para poder, o sea, de educarse bien, sobre todo para tener más oportunidades en la vida, para tener una mejor vida. Sí. Y eso no se soluciona copiando y pegando lo que el chat te diga. Eso Mm. es, para mí es evidente, pero no mucha gente lo ve. Y en el ámbito de las matemáticas, ¿cómo crees que impactará? Bien, en el ámbito o sea, las matemáticas, como vos sabrás, son un mundo aparte. Mm. Recordá que yo matemática no estudié, sino que estudié Sí, sí, ingeniería. sí. Y las matemáticas formales, bueno, están llevadas adelante por personas formadas en la investigación matemática. Y yo creo que la inteligencia artificial en esos ambientes ayuda mucho a optimizar procesos, a depurar datos, a encontrar patrones, acelerar las investigaciones, pero ahí lo importante son esa gente, esas personas, esos profesionales que tienen ideas originales, que van a la vanguardia Sí. y que generan teorías bueno, eh, con su despliegue académico. Así que no creo o sea, el impacto va a ser positivo en el sentido de que se van a acelerar los procesos de investigación. No creo que, o sea, yo soy de los que piensa de lo que la inteligencia artificial no va a reemplazar en la creatividad o en la creación de nuevas teorías al ser humano, pero sí lo va a asistir a que todo eso se haga de una forma mucho más eficiente. Mm. Por eso es una cosa, pero un ser humano de 5, 6, 10 años, yo creo que ahí es donde la inteligencia artificial no tiene que estar. O sea, ahí el humano tiene que educarse como siempre, agarrando un Sí, lápiz, un sí. papel y haciendo las cuentas a mano, haciendo la escritura a mano, ¿viste? Pintando, subrayando. Eso es lo que no se puede para mí delegar. Ya en otro nivel, cuando una persona ya se formó, ya es académico y ya tiene un entendimiento más profundo, bueno, ahí la inteligencia artificial es muy buena. Mm. Claro, es que lo que está pasando también es que cuanto más añades más tecnologías, pues se quita más los hábitos que se tenían antes. Por ejemplo, el hábito de lectura yo creo que ha disminuido una barbaridad. Totalmente de acuerdo. Mm. El problema de no leer es gigante. La lectura es una práctica que genera muchísimos beneficios para el que la practica. Y eso hace que uno también entienda mucho mejor lo que tiene que aprender, estudiar, y no se hace. Vos lo estás diciendo, no se hace. Cada vez se lee menos, en la universidad se lee menos, y la lectura yo creo que es algo que no se puede reemplazar. Entonces, ahí está el problema, como encontrar un límite, saber que la inteligencia artificial o el software o las herramientas están ahí, pero ser conscientes de que no hay que abusar de ellas. Mm. Es como todo, o sea, está ahí, pero cumple un papel, no podemos delegar todo.
pero sobre todo para no perder nuestras capacidades, que en definitiva nosotros somos los que vivimos la vida. O sea, la inteligencia artificial es solamente un software, son solamente placas, o sea, un código que se instala en una placa de silicio, nada más. Nosotros somos los que estamos vivos. Entonces le tenemos que dar a la realidad, a la vida nuestra, nada, cierta emoción, en aprender, en leer, en hacer cosas significativas. Yo soy de ese. Porque, por ejemplo, también en el hábito de lectura, cuanto más lees, también beneficio para ámbito de las matemáticas, para comprensión de problemas. Yo creo que es algo fundamental la comprensión lectora. Estoy de acuerdo con vos. Pensá que la matemática es un lenguaje. Uno ahí tiene que aprender nuevos símbolos, tiene que interpretarlos. Con la lectura uno lo interpreta y lo incorpora. Si uno no lee, y es más difícil poder hacerlo. Es como el lenguaje castellano. O sea, uno tiene que poder leerlo para poder comprenderlo en mayor profundidad. Y algo que también se está perdiendo mucho, que también es muy negativo, es el escribir a mano. Cada vez se disminuye un montón. Y eso es muy, muy negativo porque, a ver, si escribes a mano, pues los conceptos se te quedan y actualmente, pues igual 70-80% escriben en el ordenador. Totalmente. Sí, todo lo que decís coincido y es algo que yo también aplico en mi día a día. O sea, yo obviamente tengo el ordenador, escribo mucho en el ordenador por una cuestión de practicidad y para no perder los documentos, pero me esfuerzo todos los días a escribir a mano porque soy consciente, sobre todo para estudiar alguna cuestión matemática o alguna disciplina, que eso genera muchos beneficios. Primero que lo disfruto y segundo que me permite entender más. Entonces es algo que no podemos dejar de hacer. Por ejemplo, en Argentina, el escribir a mano se está beneficiando, se está haciendo más o ya se está sustituyendo por escribir en ordenador. Bien. La verdad que no lo sé. Los chicos de primaria o secundaria con los que yo trato siguen escribiendo a mano como hacía yo o como hacían, qué sé yo, mis padres. O sea, en la primaria el ordenador no se usa. O sí como complemento, pero los chicos tienen su carpeta, escriben, arman los folios, subrayan. Yo veo que eso no se ha dejado de hacer. Y en el secundario veo lo mismo, que los chicos también tienen sus capaz les pasan los PDF, ¿viste? Por una aula virtual, pero casi todos terminan imprimiendo sus guías, sus apuntes y los usan. Y yo creo que eso está bueno. A ver, por ejemplo, aquí, por ejemplo, en España ya en ESO y bachillerato se está ya usando más el ordenador. Y yo, por ejemplo, que soy estudiante, lo veo negativo a la hora de, por ejemplo, tener libros digitales y no tener los libros a mano, porque yo lo que veo es que si tú tienes un libro a mano, captas mejor y comprendes mejor el contenido que si lo ves digitalmente. Ok, o sea, ¿vos en este momento estás en el bachillerato? Sí, yo estoy en primero de bachillerato. Ok, y por ejemplo, una materia de matemática, ¿cómo la estudian? Pues mira, por ejemplo, ahora estamos dando geometría analítica y trigonometría. Y pues nos dan nuestras fórmulas y a ver, también intentan pues que comprendas un poco esos conceptos y luego ya se hacen ejercicios y ya llega un examen parcial y luego se divide en 3 evaluaciones el curso y en cada evaluación hay un examen como global de las asignaturas, bueno, de los temas. Imagínate un examen global, pues está compuesto de trigonometría, geometría analítica y límites. Luego otra, pues de lo que se te ocurra. Pues así va un poco pues la educación en España. Claro, pero, por ejemplo, el material de estudio es todo digital. Sí, digital. Claro. Por ejemplo, mis profesores también quieren que copiemos a mano porque
es algo que no se puede perder y algo que es muy positivo para nosotros. Y Sí, también el hábito de lectura también se nos intenta inculcar de que perfecto. cada vez leamos más, porque si no, cada vez vamos a perder ese hábito que es muy malo para la sociedad. Totalmente. Bueno, o sea que en definitiva tus profesores te alientan a que escribas y Sí, a que leas. claro, Bien, sí. Mm, claro. Sí, yo creo que lo que pasa es que todos los profesores van a estar de acuerdo en lo que decimos. sí, Pero el tema acá, para mí, es más que educativo, es social. Porque en la sociedad se instalan permanentemente la digitalización de todo, la optimización de todo, la falta de lectura, la falta de escritura. Entonces, eso termina impactando en lo educativo, pero cualquier profesor te va a decir, no, es mejor leer, es mejor escribir sí. y hay que hacerlo. Pero bueno, es como que el profesor lo que intenta hacer es contrarrestar toda esa fuerza social que te lleva hacia el otro lado, a estar todo el Mm, día mirando el celular. Que no, yo creo que todos sabemos, no hay que ser demasiado inteligente para darse cuenta de que no es lo mejor estar todo el día mirando una pantalla sin ningún propósito, ¿no? mm, claro, Eso es lo que totalmente, pasa. Sí. totalmente de acuerdo. Mm. Es que la tecnología puede estar muy bueno pues para avances tecnológicos que nos hacen mejorar como sociedad, Ujú. pero claro, de tema de alumnado a nosotros, pues a la hora de desarrollar conceptos, igual nos puede desfavorecer. Que Sí, igual otras cosas también es muy bueno porque aprendemos, pues, programación, aprendemos, bien. desarrollar presentaciones, pues, eso viene bien para un futuro, pero creo que se tiene que volver también un poco a, tema del que hemos comentado antes, lectura en papel, escribir a mano. Sí, hacer las cosas, o sea, hacerlas. Me refiero Sí, a pasar por el proceso de hacer cosas, sí, no solucionar, sí, sí, sí. viste, con atajos, no, hacerlo vos. Ah, Cuando vos lo ya. haces, realmente aprendés. Si lo que pedís es un atajo a un asistente, que es en realidad un programa, la gracia se pierde y uno no termina incorporándolo. Es Mm, así. Después, bueno, en el día de mañana, cuando uno ya lo incorporó, se puede dar el lujo de tener un asistente informático que te ayude. Pero mientras uno es estudiante, la gracia está en que uno haga las cosas, ¿no? mm, claro, Y te hago un pequeño comentario que yo pienso, porque yo estudio programación, pero por mi cuenta, ¿no? Hace ya sí. unos años. Algo Mm, que me gusta mucho. También lo hago como sí, hobby y el día de, también hago una pequeña una tecnicatura. sí, Pero yo pienso, la programación es algo que a mí me fascina porque la informática me parece fascinante. Pero una cosa es aprender a entender cómo programar o cómo funciona la computadora, el ordenador, y otra cosa es estar todo el día en una aplicación perdiendo el tiempo. ¿Me explico? O sea, estar en Instagram o en TikTok o haciendo, tonteando en una aplicación, no es mm, lo mismo que ser una persona tecnológica. Una persona que es sí, tecnológica entiende cómo funcionan esos procesos, comprende cómo puede desarrollar esos procesos y lo puede usar de una manera mucho más interesante. Ser tecnológico no es estar preguntándole a sí, ChatGPT cualquier cosa, o sea, cómo se resuelve un límite. Eso no es ser tecnológico, eso es ser una persona que es dependiente. La idea es ser independiente, saber las cosas. No sí. que una cosa que no es ni un ente ni nada te resuelva todo. Eso no es Mm, ser tecnológico. Eso es lo que yo critico. mm, Tecnológico es saber cómo funciona la computadora, hacer tus propios programas y tener la capacidad para hacer eso. ya, No sí, perder el tiempo en una red social. claro. ¿Tú te refieres, por ejemplo, a entender los procesos, por ejemplo, de programación, de cómo funciona este ordenador, cómo funciona, por ejemplo, el algoritmo de Instagram? Exacto, por ejemplo. Mm, Sí, totalmente. Y eso además es lo que hoy en día se paga muy bien, ¿no? Las personas que comprenden de sí, sistemas informáticos tienen empleos muy buen pagos y porque son claro, personas muy valiosas para el mercado de hoy en sí, día. Es así. sí, Entonces yo creo que es valioso, ¿no? Ir por ese camino. Eso sí es ser tecnológico. Eso mm. sí es incorporar la tecnología de forma inteligente.
Claro, y ahora que hemos hablado de eso, ¿tú crees que cada vez se está perdiendo más el ámbito de la curiosidad en ámbito científico, tecnológico? No, no creo que se pierda. Yo creo que Mm, la gente es curiosa por naturaleza, el humano lo sí, es. O sea, yo creo que eso no es algo que se pierda eh, o que no va a desaparecer. sí, Yo creo que hoy sí pasa de que, como te decía al principio, hay muchísima manera de dispersarse. Y hay muchas cosas en todas partes, o sea, muchos contenidos, por así decirlo, en todas sí, partes que son una pérdida de tiempo y que hace que uno no aproveche su potencial. Eh, hay mucha distracción, ¿no? Pero yo creo que sí, si a una persona normal se le quita esa distracción y se le muestra lo interesante que es este mundo, sí, yo creo que sentiría mucha curiosidad por aprender. claro. O sea, yo creo que en general si a un humano cualquiera, pequeño o más grande, le mostrás lo interesante o lo curioso que puede ser este mundo, en general lo va a sentir también. Mm, Pero el tema es que hay, bueno, una tendencia que va en contra de eso, ¿no? En ya, simplificar, en que todo sea una tontería, todo sea un meme, que en algún punto, a ver, no está mal, pero que le saca mucho de la gracia de lo que vos decís, ¿no? sí, De la curiosidad de lo científico. Pero bueno, no todo pasa en Internet tampoco, o sea, las universidades siguen funcionando, las investigaciones se siguen haciendo y hay mucha gente muy capaz atrás de los desarrollos tecnológicos o de los sí, desarrollos científicos. Pasa que capaz no están en Internet mostrando todo lo que hacen, ¿me explico? O sea que creo que mirando Internet uno también puede sacar conclusiones un poco sesgadas de la sociedad. mm, Pasa que Internet, realmente las redes sociales tienen un montón de porquería, por decirlo mal y mm, pronto. Entonces uno dice, uff, esto es terrible. Pero en realidad, viste, es cuestión de apagar y mirar otra cosa sí, y vas a encontrar un montón de gente que es muy curiosa y que está, y que estudia, y que entiende, y que aprende, pero bueno, hay que saber buscar. mm. Vale, pues ahora me gustaría que para la gente que nos está viendo, pues que le dieras como algún consejo si está, por ejemplo, estudiando en secundaria o universidad. Bien, mi consejo es que traten de buscar un propósito. O sea, el estudio uno en secundaria, bueno, como vos dijiste, es obligatorio, entonces acá Mm, también uno lo tiene que hacer, ¿no? sí, sí, sí. Pero hay que tratar de vivir la vida no haciendo las cosas porque sí, sino intentando buscarles un sentido, o por lo menos ponerle un sentido a las cosas. Entonces, eh, mi recomendación es ese, buscar un sentido de por qué uno estudia, Mm, tratar de entender por qué uno estudia, hacerse esa pregunta en varias oportunidades de forma sincera o preguntarle sí, a los profesores, no con ánimos de sí, sí, ofender a sí, nadie, ¿no? Sino como, ya. Sí, ¿para qué estudio? ¿Por qué es importante formarme? Y, y mi visión es que la formación, la educación, el aprendizaje es lo que nos quita el velo de los ojos. mm, A ver, lo que uno no entiende, lo que uno no estudia, lo que uno no aprendió, son cosas completamente desconocidas para nosotros, como individuos. Las cosas que no entendemos son cosas que para nosotros no existen. Entonces, mientras más aprendamos, nuestro universo individual, o sea, lo que nosotros entendemos de la vida, se va agrandando. Entonces, mientras uno más aprende, más herramientas tiene para tener una vida plena. sí, Entonces, yo le diría siempre a un estudiante que no se tome al estudio como los 3 años que tengo que ir a la universidad para tener una titulación. sí, Eso es importante, eso es burocrático, eso forma parte del entramado social, pero lo más importante es estudiar para expandir los horizontes de la vida. sí, Entonces, hay que tratar de hacerlo con eso en mente mm, para que sea más rico, ¿no? Para que uno tenga más, no sé, esté más despierto, más sí, despierto. vale, Y una cosa más, que si algo no sale, o sea, si uno estudia y no sale, bueno, seguir intentando, buscarle la vuelta, pero
no distraerse con cosas que no suman. Seguir por el camino que uno sabe que es el que tiene que tomar. Y nada, las cosas se acomodan con el tiempo. Qué buenas palabras. Bueno, es lo que me salió. Vale, pues para ir terminando, te quiero hacer como una pregunta final de, imagínate que te viene un alumno y te dice que las matemáticas no sirven y no son para él. ¿Qué le dirías en un minuto? Bueno, son dos cosas. Primero le diría que la matemática sirve y el reflejo de que sirven está en todo lo que está a nuestro alrededor, desde las formas que tienen las ventanas, desde las comunicaciones que tenemos ahora por telecomunicaciones, ¿no? Sí. A través de internet. Por ejemplo, acá tengo un termo donde yo tomo mate, acá Sí. esto conserva el calor, ahí todo tiene fórmulas matemáticas. O sea que la matemática sirve, sí. Eso para mí no hay discusión. Después hay que preguntarse el por qué, ¿no? Pero para todo sirve. Desde lo más complejo a lo más elemental, porque también para armar un presupuesto en la casa, Sí. para optimizar el dinero, la Eso son matemática te va a servir. matemáticas. O sea, desde lo más simple a lo más complejo, la matemática te va a servir. Y después la matemática no es para alguien, ¿sí? La matemática es un patrimonio de todos. Es algo que está en un libro, en un video, en un manual, y uno tiene que ir a adueñarse de eso. Sí. Entonces, a algunos les cuesta un poco más, a algunos les cuesta un poco menos, pero todos tenemos la posibilidad de entenderlo. Hay que tener paciencia y hay que intentarlo las veces que sea necesario, pero no es de alguien la matemática, es de todos. Sí. Así que yo lo incitaría a que no baje los brazos. Vale, Fer, pues muchísimas gracias por el tiempo que has tenido aquí para charlar conmigo de lo que hemos comentado anteriormente, de las matemáticas, de la influencia de la tecnología, de la inteligencia artificial. Y bueno, ha sido un placer tenerte aquí y bueno, hasta la próxima. Bueno, el placer es mío, Raúl, y la próxima seguiremos. Muchas gracias. Sí, muchas gracias, Fer. Venga, un saludo. Bueno, un abrazo grande. Adiós. Un abrazo. Adiós.